En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, entregamos en tus manos este momento, este encuentro, este compartir en familia. Por sobre todo, te pedimos que nos ilumines, que nos ayudes, que nos envíes el Espíritu Santo para que nosotros podamos recibir este mensaje. Entonces, a través de tu oración, te pedimos que nos haga llegar tu Paráclito. Ven Espíritu Santo, llega a los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como recordamos, nosotros en el último encuentro, en el encuentro anterior, habíamos hablado un poquito de lo que era el máximo sacrificio que Papito Dios y Jesús habían hecho por nosotros, por la humanidad, ¿verdad? ¿Y cuál es ese sacrificio? El sacrificio es justamente su crucifixión, ¿verdad? Su muerte. Pero nosotros no tenemos que mirarlo de esa manera, como ya sabemos, no lo miramos de esa manera porque Jesús vino a ser distinto, vino a cambiar las cosas, cambiar los conceptos. Desde su llegada, desde su enseñanza, desde su forma de acercarse a las personas, vino a cambiar completamente el paradigma de las cosas, ¿verdad? Y lo mismo hizo con este proceso, con su proceso de muerte, ¿verdad? Hizo también lo mismo. Lo que antes la gente, por ejemplo en este caso los judíos, veían como una máxima tortura para una persona, una máxima pena, él cambia eso y ya no a la cruz no se le ve un instrumento de muerte, sino como un instrumento de salvación. Entonces es así como Jesús en cada paso de su vida empieza a mostrar su instrumento de salvación, ¿verdad? Entonces en ese sentido es que nosotros podemos entender de que en el encuentro anterior habíamos visto detalles de la lectura que estábamos analizando, detalles que nosotros leíamos muchas veces pero que realmente no nos damos cuenta su verdadero sentido y los mensajes ocultos que Dios nos dejaba, como para darnos cuenta de que nosotros caminamos al lado de Dios, al lado de una persona que puede entregarse cuando Él quiere y puede, en este caso hoy lo que vamos a ver es volver cuando Él quiere, ¿verdad? Entonces con ese preámbulo, entonces hoy arrancamos nuestro encuentro. Y nuestro encuentro, el título que tenemos, como ya pueden ver en la pizarra, dice: Dios Padre ha resucitado a su Hijo Jesús. Entonces, ya vamos a ponernos al tema. Y me gustaría que, ya sé que vos tenés tu Biblia, ¿verdad? Que ya tenés preparado ahí, que súper listo, súper lista con tu Biblia. Entonces te vas a ir vos al Evangelio de San Marcos, así como ves en pantalla, que dice el capítulo 16, el versículo del 1 al 10. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro. Apenas salió el sol, se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado, a pesar de ser una piedra muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado, pero este es el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan a decir a los discípulos, y en especial a Pedro, que él se les adelanta camino de Galilea. Allí lo verán tal como él les dijo. Las mujeres salieron corriendo del sepulcro. Estaban asustadas y asombradas, y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían.
Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Palabra del Señor. Bien. Entonces este es nuestro típico momento de reflexión, lo que nos corresponde un poquito hablar sobre lo que fue ese momento. Nosotros nos habíamos quedado en que en el último encuentro donde Jesús expira, ¿sí? Y Jesús entonces, a partir de que expira, Él dijo que todo se cumplió. Y bueno, ustedes recuerdan que ellos estaban muy prestos ya, o sea, estaban muy por el borde, por el tope del horario del Sabbat, que era el que ahí en ese momento nadie puede hacer nada, pero sobre todo también ya se estaba avecinando la Pascua, ¿verdad? Pero esencialmente en ese día no se podía hacer nada, entonces por eso que ellos se apresuraron en bajar el cuerpo, le pusieron las sábanas, ¿verdad? Y lo llevaron al sepulcro. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento a ellos no les dio el tiempo de poder hacer todo la ceremonia de la sepultura de Jesús. O sea, no se pudo hacer todo el proceso. Entonces que ya fueron y depositaron a Jesús en el sepulcro. Ciertamente ocurrieron muchos hechos, pero eso no antes de poder sepultar, pero eso hoy no atañe, sino centrarnos un poquito más en lo que es la lectura de este momento, sino para que nosotros nos ubiquemos de que en realidad ni siquiera algo, en ese momento algo digno se pudo hacerle a Jesús, pero todo tiene su propósito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? En ese momento como no se podía hacer nada, entonces estas mujeres ya estaban pensando como no podían hacer nada, hoy ya más o menos calcularon, bueno, si es que no vamos a hacer toda la ceremonia, tenemos que adelantarnos y comprar todos los aromas y todo, como para que cuando sea el primer día de la semana, nosotros nos podamos ir temprano y podamos terminar con el rito. En este caso es hacerle el proceso de embalsamar, ponerle el aroma y todo eso para que el cuerpo quede un poco más tiempo, ¿verdad? Es el proceso que hacían ellos, ¿verdad? Entonces ellos se fueron, entonces justamente llegó ese primer día, entonces dice el evangelio que se iban así muy entre de madrugada, ya casi amaneciendo, y ellos se iban caminando y se iban charlando, ¿y cómo vamos a hacer como para poder abrir el sepulcro? Y ahí es donde ellos llegan y encuentran justamente de que el sepulcro estaba abierto. Bien, ¿qué pasa? Nosotros podemos encontrar entonces varios detalles acá. ¿Qué significa eso? Bajando un poquito más a tierra, nosotros como personas lo que vemos, y nosotros muchas veces lo que hacemos cuando acudimos a misa es, nosotros nos vamos por la desesperanza que muchas veces nosotros tenemos, nos vamos y buscamos a un difunto. ¿Por qué? Porque nosotros no reconocemos aún la divinidad que tiene Jesús, ¿verdad? A partir de las personas que sí estuvieron en el encuentro anterior, yo creo que a lo mejor hoy ya se van reconociendo un poco más la divinidad de Jesucito, ¿verdad? Y de Dios y la Santísima Trinidad en sí. Pero en este caso, en Jesús no reconocían la divinidad, que efectivamente Él era Hijo de Dios y que Él tenía poder sobre la vida, así como habíamos establecido en el encuentro anterior. De que ellos se iban con una idea de que me voy a encontrarme con un muerto y voy a hacerle todo, pero con una predisposición tal de que, mira, es lo que yo sé hacer, es lo mejor que le puedo dar a mi Jesús, ¿verdad? Una predisposición muy buena, pero desde una visión muy humana. Ese es el contexto de las mujeres mientras se iban ellos caminando al sepulcro. Sin embargo, nosotros también es la misma predisposición que muchas veces creo que nosotros llevamos cuando nos vamos a misa, ¿verdad? Que nosotros nos vamos y con la alegría y el fervor que nos caracteriza a nosotros nos vamos muy felices a misa, que a muchas veces no nos pasa eso. Realmente nos vamos para decir así de que con un difunto, porque muchas veces nosotros no disfrutamos la misa, ¿verdad? O también cuando nos toca servirle a nuestro prójimo, que propiamente Jesús no lo hacemos con el debido merecimiento, con el merecimiento que realmente Jesús amerita, ¿verdad? Que es Dios. Entonces, para ponernos a pensar un poquito si efectivamente nosotros, cuando nos ponemos a visitarle a Jesús, ya sea en la Santa Misa o ya sea con nuestro prójimo, ¿con qué actitud lo hacemos?
una actitud de que él es un difunto, alguien que no existe, o realmente es como Dios, como quien se merece. Bien, entonces volviendo a lo que estaba ocurriendo, estaba aconteciendo, entonces ellos se iban caminando, estaban hablando y se iban hablando y entonces dijeron, mira, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a hacer? Porque la piedra esta es muy grande. ¿Y cómo vamos a nosotros mover? ¿Quién nos va a ayudar para eso? Y encuentran que la piedra estaba apartada, ¿verdad? Que el sepulcro estaba abierto, pero que la piedra estaba apartada. Ahí hay un sentido que es muy importante tener en cuenta, es de que el sentido que hay ahí es de que antes la piedra representa las leyes por las cuales se rigen o se regían y se siguen rigiendo a los judíos, que lo que hacía es que esas leyes tapaban la divinidad de lo que Jesús estaba revelando, de lo que Dios estaba revelando a través de Jesús. Porque ellos siguen quedándose con la observancia de la ley y muchas veces también nosotros los católicos, nosotros actuamos de piedra de sepulcro, porque nosotros ponemos enfrente las cosas de nuevo que corresponden a la parte, por decirle, administrativa o por decirle burocrática de un proceso, y realmente no nos concentramos en lo que es la transmisión del verdadero mensaje de Jesús, ¿verdad? Que el amor entre todos nosotros y por sobre todo es el máximo fervor hacia Él y hacia Dios. Entonces, ese es el sentido de que nos quieren demostrar, según nuestros teólogos nos comentan, es de que la piedra representa entonces las leyes que estaban escritas en piedra, ¿sí? Ustedes saben que las leyes se comenzaron en piedra a través de Moisés, ¿sí? Entonces, esas observancias es lo que ellos tenían hacia rajatabla, que querían cumplir, que tenían que hacer y que tenían que hacer así, porque así es como yo le alabo mejor a Dios. Pero Jesús vino a cambiar todo eso. Fue uno de los problemas que tuvo también con los jefes de ese momento, ¿verdad? Entonces, esa es la representación que nos quieren mencionar también los teólogos de nuestra iglesia, de que eso es lo que significa la piedra en el sepulcro, ¿verdad? Y que lo que nos quiere decir Jesús es que nuestras observancias no van a limitar lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros, y divinamente entonces esto se hace a un lado y deja de que Jesús salga a la luz, ¿verdad? Otro aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta es de que dice que ellos se iban, como les comenté también recién, es de que ellos se iban muy de mañana, o sea, se iban de madrugada entre más o menos que se estaba clareando, ¿verdad? Eso es lo que dice en nuestra lectura de Marcos, ¿verdad? Pero también Mateo hace una referencia a ese tipo que ya estaba llegando el día. Lo cierto y lo concreto que acá también hay un sentido teológico es que eh, ellos estaban viniendo de las tinieblas, de un proceso donde el pecado estaba rigiendo, pero a través de la resurrección que representa cuando se clarea el día, cuando ya empieza a surgir el sol sobre las tinieblas, ese es Jesús que es resucitado. Entonces Jesús es la luz de la mañana y el pecado de las tinieblas donde estaban viniendo las mujeres. Pero al llegar a Jesús, ellos se topan con el día en sí, con la mañana, con la luz. Entonces ese es un nacimiento nuevo para nosotros, el nacimiento de la iglesia, el sentido y la razón de por qué nosotros hoy estamos hablando en esta catequesis es porque nosotros efectivamente creemos de que Jesús resucitó. Entonces ese es el sentido también que es importante mencionar, que dice en la lectura, de que estaban en ese proceso, en ese momento del día, por decirlo así, cuando están en una madrugada que ya se estaba poniendo de día. Entonces Jesús es el día que está naciendo y la oscuridad de la madrugada representa todavía las tinieblas o el pecado que él venció, ¿verdad? A través de esa resurrección. Y una vez que él se entera en todo que él está resucitado, a partir de ahí todas las escenas empiezan a transcurrir durante el día. Es por eso que representa de que efectivamente Jesús vino a nosotros, a toda la humanidad, a salvarnos a través de su luz. Y una luz que vamos a hablar enseguida de un personaje con quien las mujeres se encuentran, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En Marcos menciona de que ellos le encuentran
a un joven, ¿verdad? ¿Sí? A un joven que estaba dentro del sepulcro. Ellos se van y encuentran así, raro, está abierto esto, ¿qué pasó ahora? Y entran entran en el sepulcro y encuentran que estaba un joven sentado, y es un joven sentado hacia la derecha. Y dije, ¿por qué tan específico hacia la derecha, verdad? Y estaba el joven sentado y ellos, cuando le vieron al joven sentado, así, ¡ja, ja! Se asustaron, todo mal y desastre, ¿verdad? ¿Qué pasó acá? Primero que nada es porque le encuentran a alguien diferente, a alguien distinto, porque empiezan a relatar la característica que tenía esta persona, que tenía una ropa blanca, pero por sobre todo blanca de tanto que iluminaba su ropa, porque era un blanco distinto, ¿verdad? Era un blanco diferente, un blanco que representa justamente este nuevo nacimiento que estamos teniendo nosotros. Y ustedes se dan cuenta que si ustedes se dan cuenta, lo que se hace referencia es que hay un joven dice, pero que no es, no, porque no hay un niño, no hay un viejo, hay un joven, dice. Entonces, ¿qué es lo que significa? Es de que justamente la nueva vida que nos representa a nosotros, el nacimiento que nos representa a nosotros con la resurrección de Jesús, esa es, ese es el nacimiento que nosotros tenemos, la juventud. Pero la juventud en flor. ¿Por qué la juventud en flor? Porque es el momento en el que nosotros vivimos la plenitud de nuestra edad, donde ya ni vas a envejecer ni vas a ser pequeño, sino que vas a vivir plenamente. Esa es la referencia que nos dan los teólogos respecto a por qué le encuentran a un joven. No es un, como te digo, no es un niño y no es un viejo, es un joven, porque es el que representa justamente nuestra nueva vida en la resurrección de Jesús. Y así como nosotros, cuando nosotros nos vayamos, si Dios quiere, en su presencia, es como nos encontraremos nosotros en la juventud, donde ya no hay envejecimiento ni tampoco vamos a retroceder, sino vamos a estar en la plenitud del momento. La edad ya no existe ahí, sino que realmente vamos a estar en la plenitud de un alma que va a estar contemplándole un espíritu y la va a estar contemplando siempre a Dios. Entonces esa es la explicación que nos dan también los teólogos respecto al joven que ellos encuentran. Pero ¿qué pasa? Hay un detalle que menciona también, de que dice de que está sentado a la derecha, dice. Lo que hace una representación también es de que como Jesús venía de un proceso de justamente de venir y tratar de educarnos nosotros, vivir todos los males que vive el hombre, todo el proceso del que vive el hombre, del proceso del pecado, de muerte. Entonces, lo que hace referencia es lo que es a la izquierda es nuestro mundo actual, que es el proceso de pasar malos ratos, malos momentos, pasar momentos difíciles. En síntesis, el proceso de muerte. Pero quedarse del lado derecho es ya cuando vos pasás del lado de la eternidad, que es también lo que nos mencionan los teólogos, que hace referencia a que Jesús ya está del lado de la eternidad y es a donde nos espera nuevamente. Entonces todos esos estudios que nuestros teólogos hacen es que justamente hacen referencia al proceso que efectivamente nosotros estábamos transcurriendo, estamos viviendo, de que acá nos dan las pautas que efectivamente este hecho estaba ocurriendo, ¿verdad? Y o sea, no existe ningún testigo, ni nadie vio cómo Jesús realmente empezó a radiar ahí, empezó a ser resucitado por su Padre, pero vamos a hablar de eso. No fue resucitado por Dios, y no vamos a hablar de eso. Lo que quiero mencionarte es de que nos están dejando pistas de que nos indica de que efectivamente esto estaba ocurriendo, ¿verdad? Y con estos sentidos es que nos están diciendo que Jesús ya pasó por este mundo, pero ahora ya pasa al siguiente, que es una vida eterna, que es lo que hacen mención los teólogos, ¿verdad? Bien, entonces quiero avanzar con ustedes y quiero mirar acá un poquito para que les pueda mencionar algo. Bien, entonces nosotros estábamos diciendo de que Jesús le mencionó, esto es muy importante también, ustedes buscan, dijo el joven, ¿verdad? Ustedes le buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Este detalle es muy importante y quiero que te llame la atención, es por qué él expresa de justamente ustedes le buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado. Justamente para que esto hoy, cuando a nosotros hoy en esta época y posterior, y lo que estuvieron un poquito antes de nosotros, pero lo que fueron posterior a partir de ese momento, no cuestionen de que digan, ustedes le buscan a un Jesús
Pero Jesús, y hay muchos Jesús. ¿Por qué? O sea, que no cuestionen que efectivamente el Evangelio hace referencia a nuestro Jesús Dios. No a cualquier Jesús, a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Para que eso no quede como duda o que no quede en la ambigüedad. Porque a nosotros pues mucho nos gusta cuestionar, ¿verdad? Que nosotros nos damos mucho así de muy inteligente, wow, y nos hacemos muy del CSI Miami, wow, queremos decir, no, acá esto no cuadra. Entonces decimos cualquier cosa. Cuando entonces el Evangelio en ese sentido es bien claro. Él se estaba refiriendo exactamente a nuestro Jesús, a Jesús el Nazareno que fue crucificado, el Hijo de Dios. O sea, más claro que eso no podemos encontrar y entonces nadie puede poner en duda esto que estamos mencionando. Entonces son aspectos bastante interesantes también del Evangelio que uno tiene que rescatar, modo tal de que nosotros podamos estar seguros de nuestra fe, ¿verdad? Porque esta resurrección es el objeto de nuestra fe. Eso tenemos que tener en cuenta. Nosotros somos cristianos católicos porque nosotros creemos en un Jesús Dios que resucitó, porque efectivamente Él es Dios. O si no, no estamos si no fue así, no podemos creer en que realmente Él es Dios y entonces nosotros estamos siendo un hombre. Y eso ahí ya está medio complicado. Pero el Evangelio se encarga de mostrarnos lo que efectivamente quiere decir de que Jesús fue Dios, Él es Hijo de Dios. ¿Ok? Y sigue siendo, no es que fue, sigue siendo, ¿verdad? Bien, entonces ese es un aspecto muy importante también a tener en cuenta. Bien, y acá hay otra cuestión muy importante que le dice el joven, que es realmente un ángel, ¿verdad? Le menciona a las mujeres de que se vayan y que le cuenten, y especial a los discípulos, pero especialmente a Pedro que le cuenten de que él, o sea, refiriéndose a Jesús, iba a adelantarse en Galilea, que le iba a encontrar en un momento de Galilea. No dio un momento específico, pero les dijo que le iban a encontrar ahí. Marco ya posteriormente nos encarga de hablar sobre sobre esto que le mencionó el ángel a las mujeres, sino que lo que quiero resaltarles acá es de que Jesús no le deja a los suyos. Eso es lo que es muy importante entender. ¿Y por qué yo te digo eso? Y no te deja a vos también. Pero quiero contarte nomás de que, ¿se recuerdan ustedes de que Pedro estaba destruidísimo porque justamente él le negó a Jesús 3 veces? ¿Se recuerdan? Y él eso, pero él ya no se sentía digno de formar parte del grupo de los discípulos de Jesús. Entonces él se sentía bastante mal que ya tipo iba a renunciar, ya se iba a apartar de los discípulos. Entonces este ángel le manda un mensaje a Pedro de que especialmente a vos te digo porque a él le encargó nuestra iglesia. Eso es muy importante entender. Y que él tiene que justamente hacer de que esto se conozca a través de su dirigencia. Todos nosotros íbamos a formar parte de esta iglesia. ¿Entendés? Entonces, te das cuenta como ni por más de que vos te sientas abatido, ni por más que vos te sientas destruido, ni por más que vos te sientas lo peor, si Dios quiere que esté a su lado, porque Él quiere que todos estemos a su lado, pero por sobre todo lo que Él espera de que vos realmente te sientas de que Dios te quiera perdonar, de que vos quieras estar con Él, aunque no te sientas digno, que es lo que también a nosotros nos dice San Juan María de Henay, de que nosotros tenemos que tener la actitud de humildad, nosotros tenemos que sentirnos dignos de Dios, para que en ese momento realmente Dios sí te reconozca a través de eso. ¿Por qué? Porque te estás humillando, te estás haciendo humilde. No sobreponer por encima tu orgullo, que es lo que nosotros realmente hacemos muchas veces. Creemos, muchas veces no decimos, pero pensamos así. No sé yo, a mí Dios, voy a hacerle caso a Él porque Él me merece, o sea, yo soy lo máximo. O sea, no decimos, pero realmente actuamos de esa manera. Tenemos un orgullo tal que no nos damos cuenta. Y para eso yo te invito a que leas uno de los sermones de San Juan María de Henay que se llama El Orgullo. Y vas a autoanalizarte un poquito a ver qué tal estás. Y posterior a ese, me gustaría que leas La Humildad también de San Juan María de Henay, que es el santo cura de Ars. Sería bastante importante que busques, no sé si quieras notar, porque es muy lindo la forma que él reflexiona, la forma en que realmente Dios le reconoce a las personas
de que efectivamente se humillan ante las cosas que no están cumpliendo bien con Dios. Y es la actitud que tenía Pedro en ese momento, ¿verdad? Que contrastaba mucho la actitud que tuvo Judas, que realmente él no soportó y se suicidó, ¿verdad? Pero en este caso Pedro no recurrió a eso, sino que él estaba bastante dolido y él no se sentía digno de ser parte de los discípulos, ¿verdad? Pero Jesús no le dijo, no, tranquilízate o no te pongas de esa manera que conmigo no vas a estar así, ¿verdad? Porque vos tenés una misión bastante importante que cumplir. Y entonces le mandó un mensaje bien claro a Pedro, ¿verdad? Bien, entonces hace mención a que iba a ir a Galilea Jesús, que es lo que estábamos diciendo recién. Y acá es muy importante entender de que el significado de Galilea significa migración. Y migración también se hace un sentido teológico de eso, donde se dice de que es lo que pasó Jesús de la muerte pasó a la resurrección, ¿sí? De que las cosas eran todas malas pasó a cambiar todas las cosas como nuevas. Entonces, ese proceso de pasar a un lado a otro es la migración de que Jesús hizo, por eso que hace mención a que se iba a ir a Galilea. Y no solamente por eso, también porque en ese paso no solamente el mensaje iba a llegar a los judíos, sino también, así como les dije siempre, le iba a llegar a los gentiles. O sea que nosotros. Y eso es muy importante que tengamos en cuenta, porque en realidad a partir de ahí Jesús está configurando nuestra iglesia universal, la iglesia católica, donde el mensaje de salvación empieza a ser para todos nosotros. No solamente para los israelitas, no solamente para los judíos, sino que empieza a ser para los gentiles también, para nosotros, ¿sí? Entonces, es así como el mensaje de Dios empieza a configurar una nueva iglesia, que hoy nosotros empezamos a entender, a tener en cuenta a partir de que empezamos a leerle a nuestros padres, a nuestros teólogos de la iglesia, ¿verdad? Bien, entonces nosotros encontramos también que las mujeres en ese momento estaban bastante asustadas, pero también se hace una referencia de que tenían dos sentimientos encontrados. Una la que era de susto máximo, porque claro, vos le viste a un ángel y no vas a ver qué feliz que me siento en ese momento, por lo menos, ¿verdad? Porque ellos se iban a encontrar un muerto y ven a alguien ahí, hija, ¿verdad? Obviamente como humano vas a tener miedo, ¿verdad? Y bueno, es lo que le pasaba a las mujeres, pero a la vez con el mensaje del ángel encuentran así una máxima felicidad, ¿verdad? Entonces, con esos dos sentimientos encontrados, ellos van a poder contarle a los discípulos lo que sucedió, ¿verdad? Pero nada más que los discípulos, por el camino no le contaban a nadie, ¿verdad? Eso es justamente porque no le contaban a nadie por una forma en que las mujeres en ese momento se educaban, que las mujeres tenían que dedicarse a escuchar, pero tenían que hablar, a aprender y nada más. Pero en este caso, ellos tenían una misión muy importante, pero hay otro mensaje más otra vez ahí. ¿Por qué? Porque a través de una mujer, tengamos en cuenta en Génesis, a través de una mujer entró la muerte. Y a través del mensaje de una mujer va a llegar nuestra noticia de salvación. Yo quiero que tengan en cuenta es como Dios, y principalmente a los seres que quieren, y en este caso a las mujeres, no le deja a un lado. No deja de que su historia y su reputación quede mal. A las mujeres le da su espacio, le da su momento para que se reivindique como ser querido de Dios. O sea, en ese sentido te estoy contando entonces de que a las mujeres principalmente, porque primero que nada se valió de Mamita María para que realmente todos nosotros hoy podamos tener a Jesús, y después se vuelve a hablar de otra mujer para que sea la primera que cuente de que nuestra noticia de salvación. Así como la mujer entró en la muerte, ahora la mujer también viene, ya sea por María, viene nuestra salvación y también viene nuestra noticia de la resurrección de Jesús. Se dan cuenta como la importancia que le da Dios a la mujer en ese sentido. Bueno, pero no me interpreten ahora que no porque la mujer más rápido cuenta las cosas. Bueno, vamos así, tampoco los varones también son muy rápidos para poder empezar a chismosear por ahí. O sea, no solamente las mujeres acá tienen ese tema, así que no me vengan acá con esas historias. Los hombres por lo menos particularmente, ¿verdad? Bien. Entonces, como les venía diciendo, ese es el proceso que ocurrió. Los
apóstoles después posteriormente se enteran de esto, pero el Evangelio ya no va más allá de eso y hay mucho que poder hablar sobre esa cuestión. Ahora quiero entrar un poquito en lo que significa este proceso de resurrección, porque hay mucha gente que también te van a cuestionar que Jesús no resucitó. Acá leyendo los manuscritos, las historias y los antecedentes estamos encontrando de que este es un proceso, un hecho histórico, aunque hay quienes niegan de que es un hecho histórico, ¿verdad? Inclusive hubo teólogos protestantes, por ejemplo, que mencionaron de que esto fue un mito, ¿verdad? Y que efectivamente esto no fue así. Pero nosotros estamos encontrando entonces, a través de los hechos de que esto sí ocurrió. Porque si es que, por ejemplo, porque se mencionó en un momento dado de que los sacerdotes, los que le crucificaron, los maestros de la ley, los que le crucificaron a Jesús, le pagaron notas a los guardias que estaban ahí cuidándole a Jesús, que nadie venga a robarle. Le pagaron a ellos para decir de que supuestamente los discípulos vinieron de noche y le robaron. Eso es lo que ellos dijeron, ¿verdad? Pero ni aún con todo eso que le pagaron no alcanzó, porque después estos guardias empezaron a testificar de que efectivamente Jesús resucitó. Eso es lo que ocurrió, ¿verdad? Pero también nos dice a nosotros San Agustín de que si, bueno, vamos a tomar supuestamente su argumento, de que efectivamente mientras ellos estaban durmiendo, vinieron los discípulos y le robaron. ¿Qué te dice en ese momento entonces? Que si es que los guardias estaban durmiendo y no escucharon nada y no vieron nada porque estaban durmiendo, ¿cómo supieron ellos que fueron los discípulos de Jesús los que le robaron? Entonces lo que te dice San Agustín, entonces no hay testigos. O sea, están mintiendo en síntesis, ¿verdad? Entonces no cabe la teoría de ellos, ¿verdad? Entonces otro tema muy importante a mencionar también es de que Pilato elaboró un acta, según un historiador elaboró un acta de que porque él tenía que recordar todos los hechos que acontecían donde él estaba rigiendo. Entonces menciona de que efectivamente Jesús resucitó, ¿sí? Eso es lo que él escribió en el acta, de que según un historiador, y esto lo pueden ver en el libro de Para salvarte del padre Lorin sobre la resurrección de Jesús, donde menciona de que él fue resucitado y que ese hecho no se niega, ¿sí? Entonces tenemos nosotros antecedentes y tenemos nosotros documentos que nos mencionan de que efectivamente este proceso ocurrió. Y también tenemos otro antecedente, especialmente con la gente que niegan, generalmente la gente judía que dice que Jesús era un hombre cualquiera nomás, ¿verdad? Si es que ellos, porque pueden acá ver dos situaciones. Una es de que efectivamente los discípulos de Jesús le robaron, o sea, llevaron el cuerpo y llevaron a otro lado. Y también puede ser de que los maestros de la ley agarraron y sacaron para poder decir eso. Y bueno, entonces vamos a quedar en esas dos situaciones. O bien de que Jesús, o sea, vamos a poner dos contextos. De que se le robó a Jesús para decir, ya sea el bueno, o sea, ya sean los discípulos, ya sean los maestros de la ley, o que Jesús resucitó. Si es que los discípulos le llevaron a Jesús, ¿cómo explicamos entonces de que si es que Jesús, ellos sabían de que Jesús no resucitó, cómo es que ellos daban la vida por eso? Uno puede dar la vida por un ideal equivocado, pero nunca puede dar la vida por una mentira. ¿Ok? Entonces eso es muy importante entender. Uno no da la vida por algo que sabe que es mentira. ¿Cómo yo voy a dar la vida por algo que sí? Jesús resucitó. Y pero al final en el fondo, no, pero hijo, yo le tengo en mi patio trasero, está ahí enterrado. O sea, es absurdo por un lado. Por otro lado es, si los maestros de la ley también fueron los que realmente le ocultaron a Jesús en otro lugar, ¿qué pasaba cuando se iba Pedro y hacía los milagros? Y Pedro decía, en nombre de Jesús, en el caso de, por ejemplo, en el paralítico que ellos le hicieron hacer pararse y caminar, en nombre de Jesús yo te digo que te levantes y andes. En nombre de Jesús resucitado. Así decían. Y si es que esos milagros se hacían en frente a los maestros de la ley, no se hacía frente a solamente a la gente, a los maestros de la ley. Entonces, si los maestros de la ley le tenían a Jesús, iban así, ¡ah, eso es mentiroso! Acá yo tengo a Jesús, acá nosotros lo tenemos.
iban a mostrar el cuerpo de Jesús. Y no lo tenían tampoco, entonces eso no se hizo. Lo que se entiende es que efectivamente, y lo que se sabe es que efectivamente hay un Jesús resucitado. Entonces, es para que no te quede duda y por sobre todo es para que indagues un poquito más, y especialmente para las personas que nos cuestionan bastante. Y una de esas personas que a lo mejor te va a cuestionar bastante, a lo mejor va a ser tu propio hijo o hija, de que cree que este es un cuento tipo Dragon Ball más o menos, ¿verdad? Que es lo que también por los lugares donde ellos se informan y la gente por donde ellos se informan, especialmente en sus youtubers, creen que esto es un cuento de hadas y que la Biblia es un libro de cuentos, ¿verdad? Entonces es muy importante lo que vos hoy estás haciendo, que te estás formando, que realmente estás viendo para poder defender tu fe y por sobre todo para saber convencer con historia, con hechos, con Biblia y con antecedentes. No solamente con una simple opinión. Entonces yo para eso te recomiendo es que veas un poquito cuál es el compendio de Santo Tomás de Aquino referente a lo que es la resurrección y mi libro Para salvarte del padre Jorge Loring de lo que es la resurrección con muchas referencias históricas y aspectos que mencionan ciertos documentos, ¿verdad? Entonces, como le digo, formarse está en uno, aprender está en uno, ¿verdad? Bien, entonces con esto yo te quiero dejar como para que vos realmente hagas un autoanálisis y por sobre todo por sobre todo lo que estuvimos mencionando, todo lo que estuvimos hablando, es yo lo que quiero hacer hoy contigo es contarte los hechos, darte los datos, como para que vos después posteriormente empieces a ver en tu interior si es que como vos le estás hoy creyendo a ese Jesús resucitado. Cómo es que vos te vas a visitarle, o te vas a visitarle en una tumba o te vas a visitarle como una persona que vive ya eternamente. ¿Cuál es la visita que vos le haces en nuestra Santa Misa? Entonces yo te invito entonces a que vos te autoanalices y veas un poquito cómo es que hoy le ves a Jesús y si esta información de que ya nos revelaron nuestros teólogos, nuestros padres de la iglesia, si es que ya lo sabías o si hoy te estás enterando de qué significa cada aspecto de nuestra lectura. Es una lectura bastante corta que te cuenta una información que es parte fundamental de nuestra fe, si cómo realmente lo vivís y cómo realmente te llega. Entonces quiero dejarte acá las preguntas, así como siempre, para que vos te vayas viendo ahí con quien sea que estés bien compartiendo, ¿sí? Acá te voy a pasar las preguntas que dice, a ver, ¿qué anuncia el joven a las mujeres? ¿Quién fue la primera persona que se encontró con Jesús resucitado? ¿Qué había hecho Jesús por ella? ¿Qué hizo María Magdalena después de encontrarse con Jesús resucitado? ¿Cómo te toca esta lectura? Entonces, como ves, hay cuestiones también que tenés que indagar un poquito más, aparte de esta lectura que estuvimos viendo, y que te vayas analizando un poquito con tu familia y qué aspectos son los que más te llamaron la atención de esto que vivimos, que vimos. Entonces, quiero dejarte un momento como para que puedas reflexionar y posteriormente podamos seguir con lo que queda del encuentro. Bien, como les dije, yo creo que para nosotros los cristianos no hay duda de que lo que nos enseña el Evangelio de hoy efectivamente aconteció, efectivamente ocurrió, porque forma parte de nuestro sentido de ser cristiano, nuestro sentido de ser católico, de que realmente nosotros le seguimos a un Dios, no a un hombre, a una persona que realmente controla todo, es dueño de todo lo que conocemos y lo que no, a través de Jesús, que es el verbo, que es la palabra. Es lo que se creó, todo lo que hoy nosotros conocemos, que todo lo que nosotros hoy vemos, ¿verdad? O sea, nosotros mismos fuimos creados en razón de Él. Así es que eso es lo que nosotros fomentamos, eso es lo que nosotros llevamos para adelante. Y eso te tiene que quedar bien en claro, ¿verdad? Que no te quede duda que si por ahí, oye, pero ¿cómo lo que yo sé lo que realmente creo? ¿No? Bueno, entonces acá ya tenés muchísimos documentos que te pueden enseñar a que efectivamente tu fe está muy bien orientada y por sobre todo está muy bien sustentada. Y que la persona que quiera cuestionarte y que quiera tirarte cualquier pregunta con algo que realmente está fuera de lugar, sería bueno escucharle, pero por sobre todo es que te refute con algo bien concreto, así como nosotros generalmente hacemos, pues nosotros estamos bien respaldados por la ciencia, por la historia
y por sobre todo por un Dios que nos ama muchísimo, ¿verdad? Así es que, bueno, yo te agradezco por estar del otro lado, por estar ahí y por sobre todo por estar acompañándome a estas personas que hoy estuvieron conmigo, ¿verdad? Le agradezco a Graciela, le agradezco a Gustavo. Ah, esperamos, acá me está preguntando algún ratito. Gustavo me dice, no me quedó claro es quién fue el que anunció. Bueno, el que anunció, así como estaba mencionando el Evangelio, es bastante importante. La resurrección de Jesús, ok, bien. El que anunció fue un joven, eso menciona el Evangelio, es un joven y el joven es un ángel, ¿verdad? Entonces, la anunciación que hace de que Jesús resucitó es un joven, pero por sobre todo la característica es de que nosotros estuvimos mencionando por qué fue un joven, por qué no fue un niño o por qué no fue un viejo, porque tiene un sentido teológico. Este joven ya somos nosotros, o seríamos nosotros en este caso, Jesús, cuando ya está en la plenitud de su gloria, cuando es lo que nosotros estamos destinados a hacer. Ya nosotros no llevamos nuestra edad de corporal, sino nuestra verdadera edad interna, que es una edad de juventud, porque en la juventud donde se vive la plenitud de la edad, la flor de la edad. Entonces eso es lo que es representado por este joven que viene a anunciarnos de que Jesús resucitó. Entonces me gustaría que me digas si es que efectivamente entendiste esa respuesta, Gustavo, o si no, si me podés volver a preguntar, no hay ningún problema. Entonces yo te aclaro de que fue un joven, y este joven fue un ángel, el que anunció la resurrección de Jesús, y por sobre todo es de que tiene su sentido teológico como lo que te acabo de explicar, ¿verdad? Espero que te haya respondido tu pregunta. Muchísimas gracias también, Gustavo, por preguntarme, ¿verdad? Eso es muy importante. No sé si otra persona tiene alguna duda al respecto, entonces le podría contestar. Disculpenme que acá se me pasó el chat, por eso no lo leí, ¿verdad? Pero eso es lo que estuvimos viendo y lo que estuvimos viendo y lo que nos enseña nuestro padre de la iglesia, ¿verdad? Y como les dije a ustedes, si quieren, sí, perfecto, gracias, me dice Gustavo. Como les dije, si ustedes quieren ahondar un poquito más en esto que nosotros estuvimos viendo hoy, yo de todas maneras en el grupo eh, le voy a tirar el desarrollo de nuestra catequesis. Pero acá tenemos nosotros entonces el compendio apoyado por Santo Tomás de Aquino, que tiene un compendio de cada evangelio, ¿verdad? Y en este evangelio, en lo que respecta justamente a la lectura de San Marcos del 16, pero el compendio de Santo Tomás de Aquino hace referencia desde el versículo 1 al versículo 8, que es lo que él estuvo hablando diligentemente, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros estuvimos hoy también viendo y estuvimos analizando un poquito, ¿verdad? Creo que al parecer ahora sí ya no tienen ninguna duda. Como les dije yo, de todas maneras ya va a pasar esto como para que ustedes si quieren pueden leer, pero desde el idioma de estos teólogos. Yo lo que estoy intentando desde este idioma, porque está Teofilacto, San Agustín, Pseudo Jerónimo, Beda, San Gregorio Magno, Severiano, ¿verdad? O sea, están todos estos teólogos, son los que están justamente mencionando lo que nosotros hoy estamos hablando. Como les dije, yo no hablo de lo que Ariel cree, sino de lo que realmente nos enseña ya la iglesia desde el principio, ¿verdad? Por sobre todo por gente erudita, no te estoy hablando de cualquier Ariel Aria, gente erudita que realmente sabe. Entonces por eso es que para mí es importante que te vaya formando siempre. Y como te digo, yo te vuelvo a sugerir también, si es que vos querés ahondar muchísimo más todavía, no te quiero más hablar de la cantidad de páginas que tienen, lo que yo quiero que, por sobre todo lo que un católico tiene que saber, está en el libro Para Salvarte del sacerdote Jorge Loring. Eso puedes o comprar el libro o puedes bajártelo de internet gratis, porque el sacerdote disponibilizó eso gratis en internet. Entonces buscas en una de nuestras páginas católicas y te van a disponibilizar catholic.net, así Prensa creo que también tiene disponible los PDFs de este libro de Jorge Loring. Y también si te interesa, porque te va a empezar a hablar de lo más básico, quién es Dios y hasta todo lo que tiene que conocer un católico, pero de un punto de vista no solamente de lo que dice la Iglesia Católica, sino también que menciona la ciencia en diferentes ramas, en la astronomía, en la arqueología, en diferentes ramas,
Y también lo que dicen, por ejemplo, las personas que critican ciertas cuestiones nuestras, y también lo que dicen los de los protestantes, y cómo él va enganchando todos esos conocimientos como para poder mostrarte que efectivamente tu fe tiene fundamento, ¿verdad? Entonces, como para que vos también te vayas viendo y vayas sintiendo, porque ustedes me manifestaron justamente en el encuentro anterior de que realmente en ustedes está surgiendo el deseo de conocer más, ¿verdad? Entonces, por eso que yo le estoy tirando todas estas informaciones y hay muchísimos documentos por el cual que podemos guiarnos, ¿verdad? Entonces, de a poco, como les dije, tenemos que ir comiendo el elefante para poder ir conociendo, porque realmente nuestra fe es muy difícil conocerla toda, pero por lo menos es lo que el Espíritu Santo nos guía a conocer, y si nosotros nos vamos por esa senda, está bastante genial, ¿verdad? Bueno, creo que ya no hay más consultas y por sobre todo eso están hechas mis recomendaciones para que ustedes sigan estudiando, ¿verdad? Y para que sigan aprendiendo un poquito más de lo que Papito Dios nos quiere enseñar. Y por sobre todo este estudio que vos haces acá, no lo dejes como estudio, sino bajarlo a tu vida, velo como te llega, como te toca. Y por sobre todo desde que efectivamente hoy te sientas que estás del lado correcto, que estás del lado de un Dios que te ama bastante y de que va a hacer hasta inclusive algo que vos crees imposible, de que volver a la vida por vos, ¿se entiende? Eso es lo que Dios hace por vos. Él le hace volver a la vida a su Hijo por vos, para que vos realmente seas salvo y para que realmente vos supere toda dificultad, todo problema que tenga en tu vida, porque la razón de tu existencia es Dios. Nosotros los humanos fuimos hechos para Dios. Es por eso de que yo quiero que tengas en claro algo. Muchas veces nosotros vivimos nuestra vida pensando que queremos, yo cuando llegue a tener tal cosa debía ser feliz. Yo cuando llegué a tener tal cosa, ahí voy a ser feliz. Pero llegamos a tener eso y al fin y al cabo no llega la felicidad. Parece que nunca estamos contentos. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros tenemos en nuestra naturaleza el ser parte de Dios. ¿Y por qué te digo eso? Porque yo te había definido de que Dios lo es todo. Dios no es ni mucho ni es poco. Dios es todo. Y cuando decimos todo, nosotros no podemos ni dimensionar ese todo porque puede ser infinito el todo. Entonces por eso el humano nunca está contento con lo que cree que alcanza. Siempre le falta algo. Y ese es Dios el que le tiene todo. Entonces, para que tengas en cuenta de que si quieres ser pleno, si quieres ser feliz, tenés que realmente ponerte en búsqueda de Dios. Amén. Entonces yo te pido que me acompañes con esta oración, haciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te doy las gracias por este hermoso encuentro, por este hermoso compartir que vivimos con estas personas que me acompañaron, por las personas que a lo mejor van a estar viendo también esta catequesis, para que les ilumines, para que siempre le guíes por la senda correcta y por sobre todo para que le des apetito, para que le des ganas de conocerte mucho más. Y no solamente eso, sino que realmente quiera enamorarse de vos a través de tu Hijo. Así es que te doy gracias por eso y te pido que siempre nuestra mamita María abogue por nosotros y a ella queremos dedicarle esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta un siguiente encuentro y por sobre todo que seas bendecido y feliz. Nos vemos, familia.